están viviendo un infierno en Ecuador. ¿Y sabe qué sería lo más lamentable? Que las organizaciones todavía salgan a defender los derechos de los delincuentes, porque ahora el gobierno ha tenido que tomar otras medidas contra los integrantes de estos grupos delictivos que han salido a quitarle toda la tranquilidad a los ecuatorianos. Incluso ya las bancadas ofrecieron amnistía a policías y militares que den de baja a estos criminales. Muchos incluso ya están recomendando que, así como lo hicieron en El Salvador, tomar otras medidas contra los delincuentes, pues lo hagan aquí en Ecuador e incluso pues en otros países en donde el gobierno no ha podido controlar esta ola de violencia. Y es que muchos se preguntarán qué es lo que está sucediendo con este tema en Ecuador. Pues resulta que se desató una ola de violencia, estaban privando de la libertad a los policías y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó este martes un decreto en el que declara un conflicto armado interno después de una nueva arremetida de la mafia, pues que ha sumido al país en la violencia desde al menos 2 días. En el documento se identifican a 22 grupos criminales como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Entonces, esto desató que los grupos delictivos tomaran televisora, tomaran las escuelas, tomaran las calles para hacer de las suyas, para meterle miedo a la población, pero sobre todo meterle presión al gobierno. Y bueno, pues este es el mensaje en donde el presidente de Ecuador anunció el estado de excepción y toque de queda nacional. Dice que durará de una manera indefinida hasta que el crimen descienda a mínimos y pues ya muchos dicen esto tienen que meterle mano dura como lo hicieron en El Salvador, que incluso ahí Nayib Bukele decía, es que cómo es posible que todavía hasta defiendan y me critiquen esa estrategia de seguridad por meterle mano dura a los delincuentes, porque nunca se tientan el corazón. Claro que tienen derechos, pero ¿cuál derecho vale más? ¿El de una persona honorable, inocente? ¿O la de un delincuente que le gusta y que vive de privar de la libertad a la gente, que les quitan la vida? Entonces, no. Hay muchísimas opiniones divididas sobre este tema y me gustaría pues que me dijeran aquí en los comentarios si a usted le gustaría que en demás países, incluso aquí en México, se tomaran medidas así como lo hicieron en El Salvador, que de cierta manera sí bajaron los índices de violencia con esa estrategia. Entonces, pues vamos a escuchar estas declaraciones de Nayib Bukele. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpenme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, y viviendo en zozobra. Nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante. La realidad es que yo estoy muy de acuerdo con las declaraciones de Nayib y bueno, pues aquí comentaron que se habían metido en la Universidad de Guayaquil, ahí en Ecuador, y que estaban privando de la libertad a los alumnos y profesores. Hay muchísimos videos en donde hay incluso pues los alumnos encerrados en los salones poniendo muchísimas bancas y todo como para que no pudieran abrir las puertas, pero después sale un comunicado de la misma Universidad de Guayaquil en donde dice que al menos en las instalaciones de esa universidad no
no se habían metido, que simplemente pues se presentó esta salida masiva de estudiantes. Y es que si bien no podemos esperar menos después de todo lo que ya estaba circulando en las redes sociales, pues inmediatamente los alumnos se dieron cuenta. Tenían este susto que justamente generaron estos delincuentes y salieron corriendo, pero les digo, no podríamos afirmar si sí pasó o no, al menos en la universidad, porque hay unos videos en donde se escuchan incluso hasta detonaciones en las instalaciones, pero aquí este comunicado de la universidad dice: ante el estado de conmoción social se pasa a la virtualidad académica y administrativa. Además, para conocimiento de la ciudadanía, no ha ocurrido ningún suceso dentro de las instalaciones, solo un grupo de estudiantes que por la desesperación de salir rápido se formó una pequeña estampida. Pues es que imagínense el miedo que sentían ahí los alumnos y los profesores y todo el personal administrativo. Además de estas imágenes que han circulado por todos lados, que se metieron a una televisora, estaban las noticias, y estos delincuentes pues privaron de la libertad a los conductores, a toda la producción de esta televisora. Y bueno, pues imagínense, después llegó la policía, los rescató, ya hay detenidos de estos mafiosos que entraron a esta televisora, los detuvieron, y aquí ya estas imágenes tan fuertes, tan sensibles de cómo se estaban pues ya reencontrando con sus familiares. Imagínense, después de esos momentos en donde no sabías si ibas a salir vivo, librado de esta, o en otros que ya no corrieron con la misma suerte. Hay videos que, híjole, de verdad que es tan triste, y sobre todo dar este tipo de noticias de cómo les quitan la vida a los policías, esos que salen día a día a defender a todo el pueblo ecuatoriano. Y bueno, pues ahora sí que tomaron control de absolutamente todo el estado. Pero bueno, pues aquí ya dicen, hoy con la horrible situación que está pasando en Guayaquil y el resto de Ecuador, se confirma la necesidad de tener un régimen como el de Nayib Bukele, donde al delincuente se le trate como lo que es y no se le den lujos y privilegios. Dice, aunque las organizaciones lloren y patalien, porque ya ante lo que está sucediendo, pues también Nayib dio otras declaraciones. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales. No a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión. Desde el 2019, claro. Sino a los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros, si tanto los quieren. Se los entregamos todos al 2x1. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Y recuerden que en las cárceles no solo están los 17,000 pandilleros que ya estaban, sino que están también los 6,000 que hemos arrestado en estos 9 días. Y también van a estar ustedes cuando los arrestemos y los llevemos ahí, y ahí no van a tener comida tampoco. Así que mejor esténse tranquilos y déjense arrestar. Por lo menos allá adentro van a vivir y van a tener comida. 2 tiempos, claro. Y sin pollo. Bueno, pues esto lo anunció, incluso ya dicen, al menos en la situación de El Salvador, en donde ya incluso ahora los pandilleros antes decían, les encantaba estar tatuados con símbolos, ahora hasta se maquillan los tatuajes. Cambiaron su aspecto, hablando solamente pues de los pandilleros, de los delincuentes, no porque sea mal que usen tatuajes, pero antes bien orgullosos, hasta yo creo que los símbolos de los grupos a donde pertenecían, bien tatuados, y ahora para que no los agarre, le tienen miedo a la policía. Y bueno, pues aquí vemos imágenes también de cuando la policía ahí de Ecuador pues fue a rescatar a los conductores de esta televisora que terminaron siendo privados de la libertad. Entonces pues
Esto claro que lo tiene que saber todo mundo, no solamente en Ecuador. Ya también anunciaron que están llegando más militares a Guayaquil para reforzar la seguridad luego de estos ataques por las bandas criminales que han ocurrido a lo largo del día. Vean nada más el momento exacto cuando entraron ahí esos delincuentes con estos artefactos. Y bueno, ya no dejamos más esas imágenes, pero gracias por ver el video. Esto lo comentamos con todo el respeto, la sensibilidad que se está viviendo y con la sensibilidad que se está viviendo allá en Ecuador, y pues ojalá pueda llegar a más personas para que sepan lo que pasa en la política, en el mundo entero. Y pues bueno, que todo pueda mejorar, que se hagan estrategias que puedan beneficiar ya no solamente al pueblo, sino también a los policías que están corriendo muchísimo riesgo. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana con más información.